con nuestra invitada de hoy, Guadalupe Valdés, embajadora Hambre Cero para la FAO, América Latina y el Caribe. Hablamos de ese pilar de los ODS, también de activismo social y de institucionalidad en esta su revista televisiva de cada sábado, Silvia en Perspectiva, víspera del día más celebrado, más conmemorado en nuestro país, que es el Día de las Madres, a quienes vamos a dedicar este programa de hoy. De las Madres, que en muchos lugares también es mañana, por ejemplo, en Nicaragua también se conmemora mañana, y el pasado fin de semana en otros países de Centroamérica lo estuvieron conmemorando, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Algunos lo conmemoran inclusive en diciembre, pero nosotros en toda esta región lo conmemoramos en este mes de mayo, y qué bueno que podemos dar gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de los hogares, donde quiera que se encuentre usted en estos momentos, y que sepa que este programa lo dedicamos a las madres. Y precisamente cuando pensábamos buscar la persona que debíamos entrevistar para hablar de algunos temas de interés nacional y hasta internacional, decía yo así, y luego conversaba con el productor, bueno, pero es el día antes de las madres que se conmemora el Día en Dominicana. Bueno, vamos a buscar a alguien que sea madre, que sea abuela, que sea una mujer ligada a la sociedad. Y pensamos en ella, en la invitada de hoy, que es Guadalupe Valdés, quien hace meses, pocos meses, cuando vino a este espacio la última vez, que ya ha estado varias veces, pues nos hablaba precisamente, nos daba la grata noticia de que se había convertido también en abuela. Entonces, no más importante, ¿verdad?, que tenerla hoy en este programa, Víspera de las Madres, a una madre ejemplar, a una congresista que tuvimos ejemplar en este Congreso Nacional, una activista, y además ella es nuestra embajadora, ella es quien nos representa de la República Dominicana ante la FAO como embajadora de buena voluntad. Bienvenida nueva vez, Guadalupe, a tu casa, a tu programa Silvia en Perspectiva. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarnos siempre a Silvia en Perspectiva. Y bueno, no dudé un segundo cuando me invitaste al programa, y me alegra muchísimo que hayas pensado en mí en ese rol de madre y de abuela. Y bueno, el primero lo he llevado desde hace 37 años con mi primer hijo, y después con la segunda, con mi hija, y es un rol que lo he acompañado siempre con las otras actividades que como mujer he tenido que hacer. Pero en esta última etapa de la vida, en estos últimos años, acompañar de ser abuela realmente es una felicidad que no puedo explicar. Es como la doble maternidad. Es la doble maternidad, pero además es una felicidad inmensa, porque los niños y las niñas tienen esa inteligencia, ese amor, esa manera de ver la vida. Entonces lo disfruto plenamente y lo sigo acompañando de los otros roles que tengo que desarrollar o que la vida me ha dado para llevar en estos momentos. Yo hubiera querido quedarme solo en el rol de abuela, pero no ha podido ser así. He tenido que, como embajadora de buena voluntad, seguir llevando los temas de Hambre Cero, agricultura familiar, entre otros, y también los roles de activista social, la lucha que llevamos las mujeres por el tema de las 3 causales ha sido un tema que nos ha llevado, así como también todo el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero lo más importante es poder desarrollar todos estos roles de manera simultánea y dedicar a cada uno el tiempo y la calidad que se requiere. ¿Están bien todos por allá? Bien todos, gracias a Dios, nos hemos cuidado, hemos tomado las medidas para no contagiarnos. Sí vemos como cada vez más la COVID-19 nos
amenaza con situaciones, como decíamos antes de entrar al programa, sumamente alarmantes, y por eso hacemos un llamado, sobre todo ahora a los más jóvenes, a que se vacunen. Hay que vacunarse y hay que usar doble mascarilla, aun y cuando ya estemos vacunados. Hay que, ya el sistema de salud está realmente a tope y necesitamos cuidar. Lo más importante en este momento no es la diversión, no es salir a compartir, es preservar la salud y preservarla de la mejor manera. Y tenemos la forma de hacerlo, es la vacuna. El Estado dominicano logró a través de los acuerdos y a través de la adquisición de una gran cantidad de vacunas, tener las vacunas necesarias en cantidad suficiente para que nos vacunemos todas y todos. Esa es una responsabilidad ciudadana que tenemos que asumir cada uno y cada una de nosotras. Así es, y dentro de la región es uno de los países que están en primeros lugares precisamente por el proceso de vacunación que ha estado llevando, y se anuncia, inclusive antes de ayer llegó otro cargamento de 1 millón de vacunas. Se ha estado trabajando con otro contrato con el laboratorio Pfizer para también contratar unos 9 millones de vacunas más para que toda la población pronto esté vacunada como debe ser, que es la forma con la cual vamos a poder realmente contrarrestar esta pandemia que nos ha llegado. Y voy a aprovechar Guadalupe, que estamos tratando el tema, para ese reporte que nos llega siempre, que nos prepara nuestro productor Orlando Díaz, pero que le llega del Ministerio de Salud Pública, el reporte de la COVID-19, de cómo ha estado en estas últimas horas. Y se dice que 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2, consideradas de alta gravedad y de fácil transmisión, están circulando en el territorio dominicano, lo que podría permitir que el virus COVID-19 se propague más fácilmente o se haga resistente a tratamientos o vacunas. La información la ofreció en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública. Identificó que las 2 nuevas variantes de alto interés epidemiológico son la B117 y la P1, con lo que suman 4 las variantes del SARS-CoV-2 considerada de alto interés epidemiológico que circulan en el territorio nacional, y se ha dicho que también en Haití, y que ya rápidamente ha matado varias personas, lamentablemente. Las autoridades sanitarias explicaron que las variantes se detectaron por primera vez en el Reino Unido y que presenta un 50% de aumento de transmisión, aumenta la gravedad en función de las hospitalizaciones y las tasas de letalidad. Señores, algo serio lo que se está hablando realmente. La población debe prestar atención a lo que está pasando y a estos datos que se están suministrando. No, dice que no presenta un impacto en la susceptibilidad a los tratamientos con anticuerpos. San Cristóbal, Hermanas Mirabal y Dajabón son las 3 provincias del país donde hasta ahora las autoridades sanitarias han identificado que circulan las 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2, considerada de alta gravedad, como habíamos anunciado. Y también nos reportan que un total de 289.288 casos de coronavirus hemos tenido en el país. También se informó en el día de ayer que 1.254 personas resultaron positivas a la COVID-19 en las últimas pruebas que se han realizado. Increíble. Está de verdad que en semanas atrás dábamos Guadalupe la cifra de hasta 400 personas, 300 llegamos a dar y decíamos qué bueno, está bajando, y entonces ahora pues nos sorprende con esta reactivación
de la COVID y que lo vemos realmente constantemente porque, por ejemplo, en esta misma semana, 3 personas conocidas por nosotras fallecieron de la COVID-19. O sea, personas cercanas que crecieron junto en los sectores donde uno pudo crecer, socializar, y entonces viene la desgarradora noticia de que se han ido precisamente por esta enfermedad. Y los datos que han circulado en todos estos días y antes de ayer, teníamos una persona amiga con gravedad, con un derrame cerebral que le dio y estaba en la Plaza de la Salud y el día entero y no aparecía, Guadalupe, una cama para poder tenerlo en cuidados intensivos como ameritaba la situación, porque estaba en estado de gravedad. Gracias a Dios hoy me dicen que ha mejorado, ya luego en el día se logró conseguir, pero así hemos visto muchos casos de personas que inclusive lo han presentado en los medios de comunicación desesperados, llorando. Y el caso más difícil lo vivió Cruz Jiminián. ¿Pudiste escuchar de esa noticia, Guadalupe? Donde Cruz Jiminián, lo que se vivió, pues mira, vivió el doctor Jiminián una situación de un señor que se presentó con su madre a la clínica con COVID grave, mal, y portaba una pistola. Y sacó la pistola y dijo que si no le buscaba una cama a su madre, iba a cometer una locura, un desastre ahí. El doctor le dijo, no podemos hacer nada, no tenemos una cama. O sea, tú te imaginas lo que está viviendo la gente y el que está en primera línea, los médicos, las enfermeras. Por ellos, primero por nosotros mismos y después por ellos, nosotros debemos hacer conciencia de ponernos nuestras vacunas, pero las mascarillas, aún se tengan las vacunas colocadas, Guadalupe, las mascarillas que real y efectivamente protegen y está probado que protegen. Entonces, los médicos, y veíamos circular algunos videos del doctor José Joaquín Puello, una eminencia, ¿verdad?, de la República Dominicana, y él dice que está alarmado, que lo que está viviendo es algo terrible, que conoce colegas médicos, algunas doctoras, una en especial, hablaba de un caso en especial, donde ya llegó a su casa y se tiró en la cama y no podía ni levantarse, porque lo que había vivido en esa noche anterior y en esos días era horrible. O sea, hago este paréntesis de un comentario inclusive que se ha prolongado un poco, porque es necesario, y te voy a dejar a ti, Guadalupe, para que también puedas hablar, que yo sé que eres una persona que el pueblo quiere y que escucha, para que insistas un poco más antes de entrar en la parte que habíamos programado de la entrevista, porque debemos insistir en la población, a la juventud, debemos hacer un llamado a la juventud, no pueden seguir en ese teteo, como le llaman, esas reuniones desmedidas, sin ningún tipo de distanciamiento social, sin mascarilla. ¿Y mañana qué día es? Mañana es el Día de las Madres que celebramos en República Dominicana. ¿Cuál es el mejor regalo? No es una prenda que le lleves, ni una estufa, ni una nevera, ni un abanico, un colchón buenísimo. No, es el cuidado, es tu protección para proteger a tu madre, a tu abuela, a tu tía, a todos los que están en tu hogar. Creo que ese debe ser el regalo que se le dé en el día de mañana a las madres. Guadalupe. Bueno, Silvia, realmente tu reflexión es sumamente importante para que llegue a todos los y todas las personas, jóvenes, adultos mayores que nos están viendo a través de Silvia en Perspectiva. ¿Y por qué es tan importante ese llamado? Porque es que justamente el sistema de salud está colapsado. No fue casual eso de escuchar o de ver esa cantidad de ambulancias cuando salías esta mañana. Es que cada vez más hay personas en situación de gravedad. Lo que pasó en la clínica del doctor Jiminián expresa justamente que además de los temas de salud, de las consecuencias que esto tiene a nivel económico, estamos también teniendo
teniendo consecuencias muy fuertes a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de situaciones de violencia, por la impotencia que hay justamente cuando ves a una persona que se te está muriendo. Es desgarrador el testimonio del doctor, que es una eminencia, del doctor Cuello, que realmente señala cómo los médicos están impotentes, cómo los propios médicos están. Él contaba el tema de una doctora que cuando llegó a su casa se tiró en la cama llorando, pero es que los médicos ya no pueden más, nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Entonces tenemos todos que poner de nuestra parte. Hay una responsabilidad que la tienen el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, que es presidido por la vicepresidenta de la República, que han hecho todos los esfuerzos para traer las vacunas. Me parece que esa fue una decisión sumamente acertada del gobierno de la República Dominicana, de, a pesar de haber firmado un acuerdo con una empresa farmacéutica, cuando las vacunas no llegaban porque hubo un retraso de parte de esa empresa, el Gabinete de Salud, el gobierno de la República Dominicana tomó la decisión de hacer un acuerdo, un convenio con las firmas de China para traer, con el gobierno chino, para traer la cantidad de vacunas necesarias. Ese es un rol que tenían y están jugando las autoridades de salud. Ahora bien, hay que tomar medidas con respecto a el distanciamiento, al uso de las mascarillas, que es algo personal, algo individual, algo que está en las manos de cada uno y cada una de nosotros. Saber utilizar la mascarilla. La mascarilla no se puede utilizar aquí como hacen, hay que utilizarla así, a todo, desde la nariz hacia abajo, y hay que usarla bien y todo el tiempo, y preferiblemente 2 mascarillas. Es la recomendación que se hace hoy día, incluso con estas nuevas variantes que están en el país. Entonces, creo que hay que hacer un llamado, ahí sí, a que hay que endurecer las medidas del toque de queda. Yo creo también. Las medidas de aislar provincias que estén más contagiadas que otras, como es, por ejemplo, el caso del Gran Santo Domingo. Hay países donde, por ejemplo, se prohíbe la entrada y la salida a esos lugares para evitar que se vaya el contagio hacia otras zonas, hacia zonas rurales, donde hay menos cantidad de personas contagiadas. Y ese llamado que se está haciendo en el día de hoy, que se ha hecho en las últimas horas, de que las personas no vayan a provincia, a los municipios, para ver a sus familias, a sus madres, que el Día de las Madres no se celebra solamente el día de mañana. El Día de las Madres tiene que ser todos los días, y el mejor regalo, como tú señalabas, la mejor manera de celebrar es preservando la vida de las madres, pero también de los padres, de los abuelos, de las abuelas, de todos. Lo más importante en este momento es la vida, y para preservar la vida tenemos que cuidarnos. Entonces, ese es un llamado que tenemos que cumplir todas y todos, para decir que somos ciudadanos y ciudadanas con un civismo tal que nos permita garantizar ese detalle que es la vida de la humanidad. Así es, apelamos finalmente por este tema, ¿verdad? Apelamos a la concienciación de la gente y a la responsabilidad, a ese civismo del que hablas, Guadalupe. Bueno, pues quizás, si me permites, sí. Es la forma como Silvia en Perspectiva está realizando este programa a través de una plataforma digital, es la forma como tenemos para celebrar ahora este Día de las Madres. Podemos utilizar los teléfonos, podemos utilizar las llamadas de WhatsApp, de Telegram, el Zoom, el Skype, cualquier plataforma que tengamos para poder, pero si no tenemos un teléfono o una computadora, y no, recordemos y mandemos un mensaje de amor a nuestras madres que les va a llegar, y es lo más importante en este día.
Así es, y si lo hace por esta plataforma o cualquiera de las que están a disposición, puede tener a su lado un ramo de flores de esas que usan normalmente en la casa, ¿verdad? De lujo, de decoración, por ejemplo, como esta, y decirle muchas de esas te voy a llevar desde que esto pase, te voy a llevar camiones de flores y todo mi amor, pero es así realmente, y que lo sientan, tal como dices, lo puede sentir de esa manera y sabemos que mañana se lo va a agradecer mucho más. Bueno, Guadalupe, vamos a entrar en materia. Bueno, ya debemos ir a una pausa. Debemos ir a una pausa brevemente para cumplir con algunos compromisos y desde que regresemos, pues entramos en la materia de algunos temas que tenemos aquí para tratar. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pues bien, amigas y amigos, continuamos conversando con la embajadora Guadalupe Valdés y precisamente ella es embajadora de buena voluntad de la FAO, en representación nuestra, República Dominicana, pero del mundo, ¿verdad que sí?
y ha trabajado y trabaja mucho el aspecto de hambre cero, que es uno de los ODS. Pero brevemente, Guadalupe, queremos que nos des tu evaluación sobre la evolución para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en la República Dominicana, y en particular sobre hambre cero, que es el segundo objetivo, ¿verdad que sí? Así es. Lamentablemente, Silvia, no podemos hablar de manera alentadora en torno al tema de los ODS y al cumplimiento de los mismos como estaba previsto hacia el 2030, y justamente la razón por la cual no se van a poder cumplir los objetivos tal y como estaban previstos es por la pandemia de la COVID-19 que ha tomado, que sorprendió al mundo el año pasado, que no hemos logrado salir y que nos coloca en una situación de incertidumbre en términos económicos, en temas de producción, por ejemplo, y que va a hacer que las políticas públicas en los próximos años tomen un giro para poder recuperar lo que era la tendencia que ya teníamos en América Latina y el Caribe de reducir el hambre. Por ejemplo, en los últimos años habíamos pasado de 42 millones de personas en situación de hambre, habíamos reducido por las políticas públicas, los marcos legales que se estaban implementando, el compromiso de los estados de la región, ya estábamos en 38 millones de personas. Sin embargo, en este momento, la CEPAL y los organismos internacionales señalan que se prevé que estamos regresando a 10 años atrás en situación de hambre y que probablemente tendremos entre 130 millones o 160 millones de personas en situación de hambre o de hambruna en algunos casos. Por eso es tan importante. O sea, un retroceso. Un retroceso del que aún no sabemos hasta dónde vamos a retroceder, pero sí ya hay conciencia de que no vamos a poder erradicar el hambre al 2030 como nos lo habíamos planteado. En este momento es fundamental impulsar políticas públicas que garanticen la protección social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pero que esas políticas de protección social tengan un enfoque de derecho que garanticen la dignidad de las personas, la vida de las personas. Y, por ejemplo, en el país, en este momento, se están impulsando acciones importantes, por ejemplo, desde la Dirección de Contrataciones Públicas, cómo lograr que los agricultores familiares puedan vender sus productos a las instituciones del Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a otros ministerios que compran alimentos, para que estos alimentos no se pierdan. Se está impulsando también una ley en agricultura familiar para lograr que esos pequeños productores de nuestro país puedan tener garantizados mercados justos a precios justos en el país. Y que no es solo, Guadalupe, que se pierdan esos alimentos, lo perderíamos todos, pero el agricultor, el que ese es su medio de subsistencia, ¿verdad?, de trabajo, también va a perder los ingresos. Así es, y para reducir la pobreza, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 1, hay que garantizar políticas con equidad, y hay que mirar justamente hacia esos pequeños productores, los agricultores familiares, que es con lo que se mantienen, con lo que generan, como tú muy bien señalas, los ingresos necesarios para poder acceder a otros alimentos que ellos no producen, pero también a vivienda, a vestido, a medicinas, por ejemplo, en este momento, a salud, que es tan importante. Y a la educación de sus hijos también. A educación también. De ahí que hay que sumar esfuerzos. Yo creo que el momento tan difícil que está viviendo la humanidad nos lleva a la importancia de la solidaridad, una solidaridad como se ha planteado que tiene que ser para que las personas se superen de su situación de pobreza. Y ahí
me gustaría mencionar lo que está haciendo el programa de solidaridad Prosoli, que justamente además del programa que ahí tenemos a una gran mujer, una gran joven, siempre preocupada, Gloria Reyes, que debemos destacar de la labor que realiza y que además decíamos que perdimos una gran diputada, ¿verdad?, en el Congreso, y que la tenemos, bueno, como funcionaria en una dependencia muy importante. Yo creo que el Congreso y el país dejó de tener una legisladora importante que llevó temas trascendentes, como fue, por ejemplo, el del matrimonio infantil, pero ganamos en una gerente, porque en la administración pública se necesitan gerentes, personas que realmente tengan y adopten en la administración pública una función de servir y de servir para contribuir a procesos de cambio y de transformación. En el caso de Gloria Reyes, que está al frente de Prosoli, está, por ejemplo, impulsando acciones como son proyectos de casa sombra, que son sumamente importantes para los agricultores familiares, para integrar, por ejemplo, a una mayor cantidad de mujeres cada vez a esta iniciativa, y que esto se pueda articular con compras públicas, con otros ministerios. Entonces, ese tipo de acciones son importantes. Una de las propuestas que ella ha hecho es la de transformar esas acciones de protección social hacia Supérate. ¿Y por qué le han llamado Supérate? Porque además de brindar un apoyo económico a estas personas, la idea es que estas personas puedan tener las condiciones necesarias para superar, para salir de la pobreza. ¿Qué es lo que se debe de buscar con una política de protección social? No es que las personas se mantengan en la pobreza, sino justamente que se superen a través de acciones de emprendedurismo a los cuales el Estado les da el apoyo necesario con esa visión de un enfoque de derechos, de dignidad que tienen que tener las personas para insertarse de manera propia en la economía, en la sociedad. Así es, totalmente de acuerdo con lo que has expuesto, Guadalupe. El hecho es la superación, las metas trazadas para lograr salir, ¿verdad?, hacia adelante, y cuando uno logra salir, pues se supera y tiene una vida más digna, que de eso precisamente creo que se trata. Guadalupe, fruto del activismo del movimiento Marcha Verde, la ciudadanía elevó su exigencia sobre la transparencia desde gobierno, exige castigo a los supuestos actos de corrupción de los pasados gobiernos y está atenta, entendemos que está atenta a que en el actual momento, en el actual periodo de gobierno, no se cometan los mismos errores. ¿Qué comentario podemos escuchar de ti en ese sentido, al respecto? Lamentablemente, el tema de la corrupción es sistémico y estructural. Y está en el Estado a todos los niveles, en el sector público y también en actores privados que se han aprovechado históricamente de los recursos públicos para beneficio propio o corporativo. Por eso, Marcha Verde ha planteado que es sumamente importante continuar con el seguimiento a los casos de corrupción, a los casos que se dieron en el pasado, pero también a los casos que puedan aparecer nuevos, porque lo importante es que la ciudadanía se movilice, que la ciudadanía reclame que la corrupción tiene que ser eliminada en nuestro país, y sobre todo la impunidad, porque cuando un funcionario o funcionaria toma los recursos públicos, le está negando al pueblo, a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas, los derechos que tienen que ser prestados por el Estado a través de políticas públicas. Por eso, Marcha Verde acaba de visitar esta semana justamente a la procuradora, la doctora Miriam Germán,
para entregarle una propuesta que hemos elaborado en los últimos meses de crear una red ciudadana de seguimiento a los casos de corrupción. Marcha Verde no tiene corruptos preferidos, ni de un gobierno, ni de otro gobierno, ni de un partido, ni de otro partido. Todo el que ha robado el dinero público tiene que ser investigado, tiene que ser sometido a la justicia y tiene que caerle el peso de la ley de acuerdo a la responsabilidad que tenía. Y lo que hemos hecho es que los territorios, las asambleas municipales de Marcha Verde están en la disposición de identificar estos casos que pueden darse a nivel de una alcaldía, de un congresista o de un ministerio o institución autónoma o descentralizada, para ponerla en las miras del Ministerio Público y que éste pueda hacer las investigaciones del lugar, porque también estamos en desacuerdo que se lancen acusaciones cuando no hay evidencias o pruebas. La corrupción tiene que ser, el combate a la corrupción tiene que ser riguroso, tiene que ser sobre la base de las evidencias y de las pruebas en los casos de corrupción. Cuando esto se da, esas personas tienen que ser traducidas a la justicia y por eso también hemos dado un reconocimiento a los procesos que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, con la valentía con que lo están haciendo, la rigurosidad con que lo están haciendo en la sustentación de los expedientes para traducir estos casos a la justicia. Les hemos dicho que no están solos en esa gran tarea que sabemos que genera múltiples contradicciones. Hemos visto en el día de hoy justamente cómo ha salido la investigación de un posible atentado que había o que estaba en trama hacia Jenny Berenice, y por eso les hemos dicho que no están solos, porque la corrupción tiene que ser combatida por todos los sectores, por todos los actores en nuestro país, porque la corrupción es un cáncer, es una enfermedad dañina que corroe las entrañas de la sociedad dominicana. Daña, realmente daña, lacera a la sociedad. Si queremos ser un Estado social y de derecho, tenemos que combatir la corrupción y la impunidad. La impunidad significa que el que se robó el dinero del pueblo tiene que ser sometido a la justicia. Algunas personas señalan, Guadalupe, que en 9 meses de gobierno han sonado muchos casos que riñen con la moral, ¿verdad? En diferentes órdenes, también inclusive de corrupción. Vimos como la dirección, la de los puertos, ¿verdad? La dirección aeroportuaria pues suspendió a alguien en Puerto Plata, muy lamentable que esté señalada una mujer ahí, porque nosotras siempre nos damos el lujo de decir que podemos administrar la cosa pública y que lo hacemos con esmero, con pulcritud, con honradez, y está más que demostrado. Claro está que hay de todo, como dicen, ¿verdad? Y ojalá que no, ojalá, yo quisiera que sea falso eso y que a la hora de que vayan a presentar las pruebas en la justicia, pues se descarte de que real y efectivamente haya habido ese acto de corrupción que se señala. Las redes han estado muy activas en todos estos días. No me gusta llevarme tantísimo de las redes porque hay muchas falsas noticias en ellas, pero ya a nivel de información general sí se han dado las informaciones de varios casos que han salido a la luz pública, y los del pasado gobierno pues están ahí, ya inclusive varios de ellos están en las cárceles a espera ya del conocimiento de un proceso judicial. Y precisamente teníamos nosotros una cuestionante en cuanto a la independencia con que se ha buscado al colocar ahí a la magistrada Miriam Germán, una mujer proba de quien nosotros no tenemos un ápice para señalar, la verdad, de que ha actuado incorrectamente. Eso es la parte del Ministerio Público,
están los jueces, por otro lado, que no son cambiados hasta tanto se cumple el periodo. Ya ahí es otra cosa, ¿verdad? Lo que esperamos. Y antes de la cuestionante nuestra, en ese sentido, pues tú hiciste una ponderación precisamente a raíz de la visita que sostuvieron con la magistrada Miriam Germán. También, Guadalupe, se ha hablado mucho el tema de algunos activistas sociales de la Marcha Verde, precisamente, de que ahora están asalariados en el gobierno. ¿Tienes alguna información que nos puedas aclarar a toda esa humareda que ha habido en estos días respecto a eso? Bueno, justamente en el 2018, cuando estábamos casi entrando al proceso electoral fuerte, en Marcha Verde se discutió este tema y algunos integrantes de Marcha Verde optaron por retirarse, pidieron su retiro de Marcha Verde, informaron porque se iban a dedicar al proceso electoral, algunos como integrantes de equipos de campaña y otros incluso como candidatos. Lo conocieron en asamblea de allá del movimiento. Sí, y mandaron cartas inclusive, y Marcha Verde tomó una resolución en el 5º encuentro en el cual señalaba que Marcha Verde no iba como movimiento social a apoyar a ningún candidato o candidata ni a ningún partido político en el proceso electoral del 2020, porque justamente somos un movimiento social, pero que respetábamos la decisión que tomara cada cual, ya sea de ser candidato, de retirarse para formar parte de algún de campañas electorales partido. Y que nosotros respetábamos esa decisión. Pero es un derecho que tiene cada persona, realmente. Totalmente, es un derecho y así Marcha Verde lo ha reconocido. Por eso, el hecho de que algunos de esos integrantes de Marcha Verde en ese momento hoy estén formando parte del gobierno es un derecho que tienen. Y nosotros, una parte que decidió mantenerse porque nuestra visión era que Marcha Verde tenía que trascender el momento electoral justamente porque la corrupción no se iba a eliminar o iba a cambiar porque se eligiera un nuevo presidente de la República. O sea, eso creo que fue y consideramos que fue importante porque permitió que el presidente Abinader escuchara el clamor social de que se colocara al frente del Ministerio Público a una persona que tuviera un ejercicio independiente, en la medida que la Constitución de la República establece que la función de la Procuraduría la designa el presidente de la República a través de un decreto. Entonces, el hecho de que el presidente Abinader escuchara, hiciera consultas y cumpliera esa promesa de campaña y colocara al frente a la doctora Miriam Germán es un hecho importante, pero justamente eso no elimina la corrupción. Por eso es tan importante la decisión que tomó Marcha Verde antes de las elecciones de trascender el momento electoral para continuar con esta lucha como lo hemos estado haciendo, para que a nivel de las estructuras de cada uno de los territorios, de los municipios, las personas, los ciudadanos sigan reconociendo que hay que trabajar, que hay que luchar, que hay que sumar esfuerzos para erradicar la corrupción. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo y cada vez se suman más voluntades en ese sentido. ¿Por qué? Porque como muy bien tú señalas en la introducción a esta pregunta, hay casos del pasado que están siendo ya investigados, sometidos a la justicia, pero hay nuevos casos porque lamentablemente la corrupción, como decíamos, es sistémica, es estructural y está en muchísimos de nosotros. Incluso recordemos, que si a mí me toca, lo importante es que me toque un poquito de lo que los otros se roban. O sea, es como tratar de decir eso. Entonces, lo importante justamente va a haber casos de corrupción, se van a seguir dando. Lo importante es qué hace el presidente de la República cuando se identifica un caso de corrupción. Por ejemplo, creo que fue
Fue lamentable el caso de Kimberly, pero bueno, ella tuvo que renunciar y otros casos que se están dando. Lo importante es que esos casos de corrupción no pasen como que no ha ocurrido nada, sino que realmente se sancionen desde el propio Poder Ejecutivo, pero que también reciban la sanción moral de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Es lo que nos va a llevar a erradicar esa práctica de que yo voy al Congreso o voy a un ministerio para robar. No, se va al Congreso, a las alcaldías, al Poder Ejecutivo a servir para resolver los grandes problemas que tenemos en el país, para que seamos una sociedad de bienestar, de desarrollo, de dignidad para las personas. Que Así para es. eso es que queremos hacer el ejercicio de lo público. Así es. Teníamos pendiente en el tema de corrupción tocar el anteproyecto que está en el Congreso de la extinción de dominio, pero ese tema, Guadalupe, lo vamos a dejar para más adelante, en una próxima entrevista que vamos a coordinar para hablarlo un poco más amplio, porque se trata precisamente de lo que va a suceder después de que una persona sea encausada. Vamos a dejar ese tema, pero sí finalmente, Guadalupe, quisiera que habláramos de las 3 causales y Código Penal, su estatus en este momento y qué podemos esperar del Congreso y el Poder Ejecutivo. Tú que has estado en el Congreso y sabes más o menos cómo se maneja, ya ha pasado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que fue, pues, rechazados estas causales y solo, entre comillas, yo digo, tomada una, dicen ellos, de las 3 causales para que esté contenida en el Código Penal. También, brevemente, porque el tiempo se nos terminó, el caso de la mujer que envió los bizcochos conteniendo marihuana, se ha dicho, y que fue apresada recientemente. Bueno, con lo de las 3 causales, un llamado a los congresistas, senadores, diputados, diputadas, a tomar decisiones basados en la ciencia, no en la religión, porque cuando hablamos de las 3 causales es porque son causas que tienen que permitir la vida de las mujeres. Ese es el enfoque, la vida y la dignidad de las mujeres. Y por eso ese llamado tan importante. Respetamos la posición de todos aquellos que tienen una religión y que no pueden tomar una decisión de este tipo. Ahora, el Congreso de la República no puede legislar en base a religiones, porque el Congreso tiene que legislar de manera científica, en base a la ciencia, en base a los protocolos de salud. Y el tema ya personal de la fe, cada persona lo puede llevar al momento de tomar una decisión, porque el hecho de aprobar la despenalización de las 3 causales en el Código Penal no significa que todas las mujeres estamos obligadas a tomar esa decisión, sino que se va a permitir que cada mujer tome una decisión, pero que tenga esa libertad y que esa decisión no la penalice ni a ella ni a terceros, fundamentalmente a la clase médica, de que sean sometidos a la cárcel porque tomaron una decisión para salvar la vida de la mujer cuando su vida corre peligro, o cuando el feto no tiene posibilidad de vivir, o cuando ha habido una violación a una mujer o a una niña. O sea, ese es un llamado vehemente que hacemos a nuestros colegas legisladores. Y por otro lado, con respecto a la mujer que mandó esos brownies con sustancias prohibidas a el campamento, creemos que tiene que ser sometida a la justicia. En este momento tiene una medida de coerción, pero ese tipo de violencias... Varias violaciones cometió ella con esa acción. Violó la ley de drogas. Totalmente. Y eso no puede permitirse, porque las diferencias en una sociedad, así no se manejan.
no se pueden manejar con más violencia o con hechos que son hechos de carácter criminal. En ese sentido, nosotros sancionamos totalmente y solicitamos, pedimos que sea sancionada con la rigurosidad de lo que implica un hecho como este. Las diferencias hay que resolverlas de manera pacífica, porque para eso vivimos en una sociedad que tiene constitución, que tiene leyes, que tiene normas. No podemos vivir como si no tuviéramos esos marcos que tanto ha costado, que tú lo has trabajado desde el Parlacén durante muchos años, desde el propio Congreso de la República, y que queremos ser una sociedad de paz, una sociedad civilizada, una sociedad donde las diferencias y los conflictos se resuelvan de manera pacífica. Eso es lo que queremos en la sociedad dominicana. Totalmente de acuerdo, Guadalupe. Ya ella tiene medidas de coerción, le será conocido el proceso por la justicia y entonces ahí habrá de conocerse con detalles todo el acontecimiento y tal y como expresa debe ser sancionada. Guadalupe, muchas gracias. Gracias. A ti. Pronto tenerte por acá. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Éxito, que pases un día feliz. Desde gracias, hoy, igualmente. Mañana, todos los días. Gracias, igualmente. Abrazo. Vamos a una breve pausa y retornamos. Bye, Guadalupe. Bye. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Aquel que cree que lo sabe todo se expone al fracaso. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escucharte. En el Infotep valoramos tu opinión. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados
miembros del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos con nuestro espacio Silvia en Perspectiva, nuestra revista semanal, que agradecemos siempre que ustedes estén ahí esperándonos cada sábado para acompañarnos en los temas que pues siempre tratamos, y estas entrevistas, tan interesante la entrevista hoy con nuestra Guadalupe Valdés. Ya estamos pues finalizando este programa, pero queremos hacerlo con este comentario, esta información que nos manda la producción. Las 60 balas que detuvieron a Trujillo un 30 de mayo hace 60 años. Si la piedra hablara, un recoleto blanco de granito del patio del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana contaría cómo se preparó uno de los lances más trascendentes de la historia del país, el magnicidio del sanguinario dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961. Muchas noches dio asiento a Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, dos de los hombres que urdieron el plan para dar muerte al tirano, el ajusticiamiento, como se conoce al plan que llevaron a cabo los denominados héroes del 30 de mayo. Los héroes del 30 de mayo, precisamente mañana domingo, que se celebra el Día de las Madres, a quien hemos dedicado este programa, a todas las madres dominicanas y a todas donde se esté celebrando a las madres del mundo. 30 de mayo también Día del Ajusticiamiento del tirano de la República Dominicana. Que jamás vuelva a una época como esa. Despedimos saludando a nuestro amigo Infante, a Berta Reyes, allá en Valverde Mao, don Gilberto López, y a todos ustedes que nos han regalado su sintonía para este programa. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Bye bye. Próximo, 2x3 Televisión. Después.